estemos orando. La verdad es que hay necesidad de que estemos orando bastante. Enfermos por doquier. Hermanos, estemos orando. La hermana Elizabeth sigue enferma cuando el clima está frío. Ahorita hablé con ella y me dice que todo el cuerpo se le entume, le duele, en fin, ella no tiene sosiego, por eso no la pudimos conectar hoy. Ella me dijo ahorita eso. Entonces estemos orando que el Señor le siga ayudando a ella. No es fácil la situación en que ella está, pero el Señor está en control. Él sabe por qué está allí. Hay que seguir confiando en el Señor. Oremos porque hay hermanos que están enfermos, hay hermanos con necesidades, con problemas, con situaciones difíciles y todo eso. Amén. De hecho, hablaba con la hermana: pastor, démele muchos saludos a la iglesia. De hecho, el hermano Albeiro también, mire, la familia del hermano Albeiro no está porque pues la hermana Sorley está enferma. El hermano Albeiro hoy le tocó trabajar hasta tarde, trabajaba todo el día. Igual ellos mandan saludos a la iglesia. Por eso es necesario estar orando, hermanos. Oremos unos por otros, que es muy, pero muy necesario. Y no olvidemos lo que les he dicho, el mes en que estamos. Mire, a veces usted no cree el mes en que estamos y lo que pasa. Las personas que no están caminando bien con el Señor, las personas que no están metidas en el Señor, que no están sumergidas en esa relación genuina con Él en oración, aquellos que no vienen a las Escrituras para conocerle, para amarle más y para vivir más en obediencia y en cercanía al Señor, son directamente afectados, sobre todo en este mes. Ahora, no se vaya a cubrir, porque muchos se cubren: ay, sí, es que este mes es muy horrible y por eso yo estoy así. No, usted no está así porque este mes es horrible. Usted está así porque no tiene relación con Dios ni con la Escritura. La iglesia está menguada, la iglesia está demasiado menguada, y es justamente por su descuido delante de Dios. Su vida espiritual está descuidada y por eso no vienen a la iglesia. Cualquier cosa es excusa, cualquier situación pasa y entonces no son capaces de venir y no se levanta y no sé qué. Todo eso no es culpa del diablo, es culpa suya por no tener relación con Dios. Escuche lo que le voy a decir con mucha atención. Este mes ha sido un mes consagrado, no hace un mes, hace 8 días, no hace un año, no. Hace muchísimos años este mes ha sido consagrado para que Satanás y aquellos que le siguen hagan y desarrollen un montón de prácticas perversas en el mundo. Yo estuve sumergido allí, estuve más de 20 años sumergido en el satanismo, y sé que se hace todo el tiempo, pero sobre todo este mes. ¿Qué se practica? ¿Cómo se practica? Pero específicamente lo que se hace en contra de la iglesia cristiana. Específicamente lo que se hace en contra de la iglesia cristiana. Cómo Satanás y todos los que operan alrededor de él están trabajando sobre todos aquellos que están en la iglesia, que son débiles en la fe, que no tienen relación con Dios por medio de la oración, que no tienen esa cercanía con la Escritura. Vienen a la iglesia, se sientan ahí, no oyen nada, facilito caen en este pecado, facilito caen en el otro. ¿Por qué? Porque no están atentos. Escuche, Satanás, sus ángeles y los seres humanos que le sirven trabajan todos los días en contra de la iglesia. Y le voy a decir esto: lo que usted no hace, ellos sí lo hacen. Ellos sí ayunan, ellos sí se meten en oración, ellos sí hacen hasta lo imposible para que los que están en la iglesia débiles caigan fácilmente. Cuando usted está firme, cuando usted se acerca al Señor, vienen los dardos, usted trata de caer, pero esa cercanía con el Señor lo mantiene firme, lo hace caminar, le ayuda y le bendice. Pero si usted está ahí blandengue, si usted está ahí medio que acercándose apenas, si usted no tiene relación con Dios, tranquilo, su matrimonio va para el suelo, su vida espiritual va para el suelo, sus hijos se van a levantar jamás. Esté tranquilo, que el diablo no está tranquilo, él está trabajando en contra suya. Así que cuide su vida espiritual, porque Satanás está al acecho. El tiempo es corto, hermanos. La venida de Cristo está más cerca, y entre más usted se descuide, peor va a ser. Y recuerde, esto es individual.
Aquí, porque usted camine, su esposa no se va a salvar. No, no. Porque usted camine, su hijo no se va a salvar. No. Esto es individual. Si su esposo no camina, el problema es de él con Dios. Si sus hijos no caminan, ellos tendrán que dar cuentas a Dios. Esto es suyo y Dios y nadie más. Aquí no es que, ay, es que mi esposa, ay, es que mi esposo. Cuando usted llegue allá, usted no le va a poder decir al Señor, va, Señor, yo no caminé porque es que mi esposo, el Señor le va a decir, no, no, a mí no me importa su esposo, es que yo morí por usted. Aquí no es el esposo. Aquí es mi relación con Dios lo que me va a llevar al reino de los cielos. Amén. No olvidemos el mes en el que estamos, hermanos. Empezamos de nuevo. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo está la iglesia? Porque ese no es el mensaje. Porque ese no es el mensaje. Dios es bueno y grande en misericordia. Ahora sí, como vamos a ir con el mensaje, yo quiero invitarlo a que vaya a la escritura y vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Muchos van a abrir los ojos de par en par cuando lo diga, pero esté tranquilo, no es que yo esté sufriendo amnesia. Colosenses capítulo 1, versículos del 21 al 23. Colosenses capítulo 1, versículos del 21 al 23. El mismo texto del jueves, pero nada que ver con el mensaje del jueves. Y se va a dar cuenta. Colosenses capítulo 1, vamos a leer del versículo 21 al versículo 23 y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Él sea toda la gloria. Y la iglesia dice, amén. Leemos la palabra del Señor. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, gracias, muchas gracias porque has sido bueno para con nosotros y nos has bendecido en gran manera. Una vez más nos has permitido levantarnos, Señor y Dios, y poder venir hacia este lugar, venir y glorificarte y exaltarte y bendecirte y poder, Señor y Dios, vencer todos los obstáculos que hoy se han presentado. Ha sido por tu gracia soberana que lo has permitido y hoy estamos aquí, Señor, porque nos amas y nos quieres conducir por ese camino glorioso que lleva verdaderamente al conocimiento tuyo. Guíanos, Señor y Dios, llénanos más de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia, de tu poder. Sobre todo danos sabiduría y discernimiento para que hoy, Señor, tu palabra haga un efecto positivo, sobrenatural, transformador en nuestro corazón, que traigas paz, que traigas gozo, que traigas regocijo, que tu palabra nos aliente y que salgamos de este lugar gozosos, en bendición y en victoria, con anhelo y deseo de vivir para la gloria de tu nombre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén, Señor. Puede colocarse cómodo. Dios es bueno, ¿cuánto lo creen? Amén. Preste mucha atención a lo que hoy vamos a hablar, lo que el Señor nos quiere decir.
Y escuche con claridad desde el título del mensaje, que es la base inicial, la base central de todo el mensaje que traemos para hoy. Porque el título de este mensaje, aunque un poco extenso, es así: lo que éramos sin Cristo, lo que somos con Cristo, los que somos en Cristo, lo que seremos con Cristo. Lo que éramos sin Cristo, lo que somos en Cristo y lo que seremos con Cristo. Es el título del mensaje que tenemos para hoy. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude y nos guíe a poder entender lo que Él quiere hablar a nuestras vidas en esta noche. Hace unos días atrás escuché una historia real de una mujer de 33 años de edad. Dice que esta mujer salió de su casa un lunes para su trabajo en la ciudad de Dallas, donde ella vivía. Pero a las 3:30 de la mañana se da cuenta que está en Santa Fe, en Nuevo México. Eso es a más de 1000 kilómetros de distancia de la ciudad de Dallas, donde ella vivía, sin tener la más mínima idea de cómo ella llegó allí. Dice la historia de esta mujer que ella se quedó en un hotel a dormir, un hotel de la ciudad, y la mañana siguiente ella no podía reconocer ninguna de las pertenencias que había a su lado. Lo peor de todo es que tampoco pudo reconocerse a sí misma cuando ella se miró al espejo. Esta mujer lo que estaba en ese instante era padeciendo de un severo caso de amnesia, pérdida de la memoria. Y de hecho esta mujer, dice la historia, que se tomó más de 1 año de terapia para poder recuperar por completo la memoria, sus relaciones, sus recuerdos y sus experiencias. Y por medio de esta experiencia tan traumática, ella llegó a la conclusión de que la memoria no es solamente un asunto de recordar dónde dejé las llaves del carro, dónde dejé las llaves de la casa. No, ella decía que se trata más bien de entender en esencia quién eres tú. La memoria se trata en esencia de recordar quién soy yo, quiénes somos. En otras palabras, la memoria es un asunto de identidad. Escucha esto, que va a ser de mucho beneficio para el mensaje que vamos a tocar. Si olvidamos quiénes somos, si olvidamos nuestro pasado en un sentido real, es como si perdiéramos nuestra identidad. Y tristemente, si nosotros miramos a nuestro alrededor, este es uno de los grandes problemas del cristianismo hoy en día. Que muchas veces pareciera que nosotros como cristianos padecemos de una especie de amnesia funcional. O sea, olvidamos quiénes somos en Cristo. Y a causa de esto, entonces, somos tentados a buscar en otra parte lo que ya tenemos en Cristo. Y ese es el problema que estaban teniendo los cristianos de la iglesia en Colosas, a los cuales el apóstol Pablo le está escribiendo esta carta que nosotros estamos leyendo hoy. Ahora, ellos, los cristianos de Colosas, donde Pablo está escribiendo del pasaje que acabamos de leer, estaban en peligro de ser desviados por las enseñanzas de falsos maestros que querían hacerles creer a los cristianos de la iglesia en Colosas que ellos necesitaban algo más aparte de Cristo. Como quien dice, Cristo más el judaísmo, Cristo más esto, Cristo más las obras, Cristo más lo que puedas hacer para poder tener una vida espiritual sana y plena. Es como que ellos decían, es que ustedes necesitan a Cristo y una nueva lista de reglas humanas en las cuales ustedes deben aferrarse y apegarse. De hecho, por eso es que el tema central de esta carta es la supremacía de Cristo. Escucha bien, el tema central de la carta a los colosenses es la supremacía de Cristo y la plenitud de que los cristianos y la plenitud que los cristianos tenemos en Cristo. Estamos plenos en Cristo.
la supremacía de Cristo y la plenitud de que los cristianos estamos en Cristo. Estamos en Cristo, estamos completos, plenos, completamente plenos. De eso es lo que trata esta carta. De hecho, el apóstol Pablo en esta carta, en el capítulo 2, él va a decir en esta carta que en Cristo habita corporalmente toda, escuche, toda, no parte, toda la plenitud de la deidad, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y por lo tanto, nosotros estamos completos en Cristo. Cristo es el todo en todos, como va a decir Pablo en el capítulo 3 y en el versículo 11. Es por eso que alguien resumió en una frase memorable todo el contenido de esta carta, de principio a fin, de esta manera. Escucha. Todo Dios está en Cristo, todo Cristo está en nosotros. Todo Dios está en Cristo, todo Cristo está en nosotros. Estamos plenos en Cristo. Si estamos en Cristo, hay que estar en Cristo, no en la religión, no en la denominación. No es que usted y yo estemos en la rutina, en la costumbre, no, hay que estar en Cristo. Por eso es todo Dios en Cristo y todo Cristo en nosotros. Usted y yo debemos estar en Cristo. Así que la única forma de seguir avanzando en nuestra vida cristiana es recordar constantemente, todos los días, día a día, no sufrir amnesia, no olvidarlo. Hay que recordar, la única manera de seguir adelante y de seguir avanzando en nuestra vida cristiana es recordar lo que somos en Cristo, quiénes somos en Cristo. Y entonces que vivamos a la luz justamente de ello. Debemos cuidarnos de sufrir de amnesia funcional. Y eso es lo que trataremos de ver en Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23, donde Pablo describe toda nuestra vida desde nuestro nacimiento hasta la eternidad. Eso es lo que Pablo hace aquí. Eso es lo que está haciendo aquí. Toda nuestra vida desde nuestro nacimiento hasta la eternidad, a causa de nuestra legítima relación con Cristo. Pablo no solo quiere que veamos lo que ahora somos en Cristo, sino que para que nosotros valoremos lo que ahora somos en Cristo, es necesario, es fundamental, es sumamente importante, y atienda lo que le estoy diciendo. Para que usted y yo valoremos lo que somos en Cristo, es necesario, es fundamental, es sumamente importante que recordemos lo que éramos sin Cristo. La única manera de valorar lo que somos en Cristo es recordar quiénes éramos, cómo éramos sin Cristo. Y usted debería devolverse al pasado para mirar tal cosa. Porque Él quiere que nosotros veamos lo que somos en Cristo, que miremos lo que éramos sin Cristo, pero que nos proyectemos lo que seremos con Cristo, que debe ser el motor de nuestra fe. Lo que vamos a hacer con Cristo por los siglos de los siglos en la eternidad. Al final de cuentas, hermanos, lo que nosotros somos va a depender de la verdadera relación que tengamos con el Señor. Si no tienes una verdadera relación con Él, te vas a dar cuenta que serás el día que llegues a su presencia y Él te diga hacia dónde te diriges. Lo que verdaderamente somos depende de la relación que tengamos con Cristo. Es Cristo lo que nos define. Es Cristo el que nos describe a nosotros como seres humanos.
Usted y yo somos lo que somos dependiendo el lugar que Cristo ocupe en nuestro corazón. Si Cristo verdaderamente es el primero en tu corazón, normalmente los cristianos cuando se le pregunta ¿quién es el primero en tu vida? Cristo. Y uno va a mirar y toman decisiones, van donde quieren y hacen lo que quieren sin consultar con Cristo. O sea, Él dejó de ser el primero en tu corazón. Cuando Cristo es el primero en tu corazón, cuando vas a hacer algo, lo primero que dices es, ¿Él lo haría? Cuando vas a ir a un lugar, lo primero que haces antes de es, ¿Él iría? Cuando vas a ver algo, entonces lo primero que haces es, ¿Él lo vería? Antes de, si Cristo es el centro de tu alma, si Cristo es el centro de tu vida, si Cristo es el primero en tu corazón, lo primero que haces es consultar con Él. Ahora, se lo voy a decir con toda claridad, y esto no le gusta a muchos cristianos. No espere recibir una respuesta por inercia. Ya me contestó el Señor. Así no pasa. Necesitas ir a la Escritura, necesitas orar. Y dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, del versículo 11 en adelante, que él mismo, Cristo, constituyó pastores y maestros en la iglesia para preparar a los santos para la buena obra. Si quieres de saber si una decisión que tomaste es legítima y él la aprueba, no esperes que te venga una revelación extraña y entre por este oído y te inunde todo el cerebro y te hable una voz melodiosa al oído y te diga, mira, debes hacer esto así, así, así. Eso no funciona en la vida cristiana. Debes orar a Dios, debes tener conocimiento de la Escritura, buscar en la palabra de Dios cuál puede ser la voluntad de Dios y venir al pastor de la iglesia con ese tema, ese asunto. Pastor, estoy orando por esto, estoy buscando esta respuesta, por favor ore por esto, que yo quiero que el Señor me dé la respuesta por medio suyo. Así es la vida cristiana. Pero muchas veces hacemos de todo y el pastor ni se entera. Ay, pastor, ¿cómo le parece? ¿En serio? Sí, eso me pasó, pastor. ¿De verdad? Sí. ¿Y por qué yo no me enteré antes de que lo hiciera? Se quedan ahí como... Eso es lo que un cristiano hace si Cristo es el centro de su vida. Así funciona. Veamos entonces, en primer lugar, lo que éramos sin Cristo. Lo que usted y yo éramos sin Cristo. ¿Cuál era nuestra condición anterior? La condición suya y mía sin Cristo. Y aquí es bueno nosotros hacer un ejercicio de memorización y empezar a retroceder el cassette y empezar. Muchos tienen que rebobinarlo mucho, otros tenemos que rebobinarlo un poquito. Y empezar a mirar hacia atrás y ¿cómo era sin Cristo? ¿Qué pensaba? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo actuaba? ¿En qué vivía? ¿Cómo me comportaba? ¿Qué hacía? ¿Cómo eras sin Cristo? Eso es lo que le va a dar valor a lo que eres en Cristo. Cuando empiezas a mirar hacia atrás, pero cuidado, si empiezas a retroceder el cassette y empiezas a mirar, ay, yo primero pensaba así, ay, yo primero hablaba así, ay, yo primero era así, ay, yo primero mataba un marrano a punta de cantaleta, no me aguantaba nadie en la casa, y abres los ojos y dices, y eso pasa hoy todavía, estás en peligro, no estás en Cristo todavía. Ten cuidado, no estás en Cristo. O sea que sigues en tu condición sin Cristo. Sin Cristo. Y el Señor quiere que estemos en Cristo, no solo en la iglesia, en Cristo. No solo en una religión, no, en Cristo. En Cristo.
Cuando nosotros leemos un versículo antes del pasaje que acabamos de leer, en el versículo 20, nosotros vemos que el apóstol Pablo menciona que por medio de la obra de la cruz se había establecido la base para una paz duradera en toda la creación, que había quedado, escucha, trastornada por causa de la entrada del pecado en el mundo. Por medio de la cruz se estableció la base para una paz duradera en toda la creación que había quedado trastornada a causa de la entrada del pecado. Mira lo que dice el apóstol Pablo ahí en 1 Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él, ¿de quién? De Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que estén en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero ahora Pablo quiere mostrarnos el impacto de esa obra de reconciliación en los cristianos de manera particular, individual, personal. Por eso le digo, la salvación, la redención, la entrada al reino no es porque yo camino y mi esposa va ahí pegadita. No, eso es personal, esto es individual. Y entonces el apóstol Pablo lo hace por medio de un contraste, o sea, mira lo que eras sin Cristo para que veas lo que eres en Cristo. Ese es el contraste. Mira lo que eras sin Cristo para que puedas ver ahora lo que eres en Cristo. Hermanos, de verdad, qué beneficioso sería que nosotros pudiéramos entender esto y valorarlo. Cuán beneficioso sería para nuestras almas que pudiéramos mirar atrás lo que éramos sin Cristo, lo que somos en Cristo y le demos el verdadero valor a lo que somos en Cristo. El privilegio, los beneficios, lo que adquirimos nosotros estando en Cristo. Necesitamos valorarlo, dice el versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, escuche, y enemigos en vuestra mente. ¿Enemigos de quién? Enemigos de Dios, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. El apóstol Pablo entonces aquí nos dice en primer lugar que cuando nosotros estábamos alejados de Dios, estábamos alejados de Cristo. Alejados de Dios, alejados de Cristo. En otras palabras, sin Cristo nosotros estábamos totalmente separados de Dios, sin ningún tipo de relación amistosa con el Señor. Ahora, Pablo describe esta misma condición de una manera, digo yo, más traumática aún que lo acaba de decir aquí en Colosenses, cuando lo transmite en Efesios, en la carta a Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 12. Mire cómo el apóstol Pablo trae esta verdad de que sin Cristo nosotros estábamos alejados de Cristo, alejados de Dios y alejados de Cristo. Pero miren la manera en que el apóstol Pablo nos presenta esta situación, esta condición en la carta a la iglesia en Éfeso. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? En el tiempo en que estábamos sin Cristo. Mira lo que dice Pablo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Escucha esto. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Pero escucha esto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Cristo, todo aquel que está sin Cristo está sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es lo que Pablo dice aquí. La pregunta es, ¿se podrá estar en una condición peor que esta? ¿Se podrá estar en una condición peor que esta? Escucha, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Es la peor condición en la que el ser humano puede estar.
La relación que nosotros teníamos sin Dios no era la de un hijo con su padre. No, no, no. Escucha, cada persona que está sin Cristo, este que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, este que no se ha arrepentido, este que no ha buscado el perdón de Dios, ese que está lejos de Dios, escucha lo que el apóstol Pablo dice. No tenía una relación con Dios como la de un padre con un hijo, sino que tenía una relación con Dios como la de un culpable con su juez. Todo aquel que está sin Cristo delante de Dios está como el culpable delante del juez. Así es la condición del que está sin Cristo. Así es. Y aquellos que están sin Cristo hoy están en esa condición todavía. Todo aquel que no ha venido a Cristo, todo aquel que no ha buscado a Cristo, todo aquel que no es salvo, todo aquel que no ha venido a buscar el perdón de sus pecados, ese está en esa condición. Delante de Dios está como el culpable delante de su juez. Ese que no camina con Cristo hoy. Y eso es terrible, hermanos. Eso es terrible. En lo que tiene que ver con Dios y a su pueblo, el que está sin Cristo, todos los que están sin Cristo son extraños, ajenos por completo a los privilegios de la ciudadanía celestial. Por ende, escucha, esto es lo terrible. Por ende, todo el que está sin Cristo no se puede apropiar, no se puede aferrar a las promesas que Dios dejó en su palabra para los que vienen arrepentidos delante de Él. No se pueden apropiar de las promesas que están en la Biblia. El que está sin Cristo, el que no camina con Cristo, ese que no se ha consagrado a Él, ese que no ha venido arrepentido delante del Señor, no puede apropiarse de las promesas que están en la Biblia. No puede, hermanos. Escucha, el que está sin Cristo, el que no ha venido a Cristo, el que no camina con Él, escucha lo que te voy a decir. Ese salmo que tanto recita la gente, aún los que están sin Cristo, el Salmo 23. El Salmo 23 no es para los que están sin Cristo. El que no se ha arrepentido no puede decir el Señor es mi pastor, porque el Señor no es su pastor. El que está sin Cristo, pastor, es que mi hijo no camina con el Señor, pastor, es que mi hijo todavía no tiene esa inclinación, a él no le gusta a veces ni que le hable el Señor, es que mi hijo, tranquilo, él no tiene derecho a apropiarse de las promesas de Dios. El Salmo 23 no es para el que está sin Cristo, porque Dios no es pastor de los que están sin Cristo. Él es pastor de sus ovejas. El Salmo 90 no es para los que están sin Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor no es su refugio. El Señor no es su refugio. El Señor tampoco es la fortaleza de aquellos que están sin Cristo. Los que están sin Cristo tampoco se pueden apropiar de Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Escucha, el que está sin Cristo, todas las cosas no le ayudan a bien. Al que está sin Cristo, todas las cosas no le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque dice que a los que aman a Dios y el que está sin Cristo no ama a Dios. No le ayudan a bien porque no aman a Dios. Entonces son ajenos a la vida de Dios. Pastor, ¿y por qué entonces les va tan bien? Cada padre le da a su hijo lo que recibe. Y no son hijos de Dios. Son extraños delante de Dios. Ajenos a la ciudadanía celestial. No pertenecen al reino de los cielos, a menos que vengan y se arrepientan. Ahora, usted y yo debemos tener en cuenta que la carta del apóstol Pablo a los filipenses no es un tratado evangelístico. Escucha, la carta del apóstol Pablo a los filipenses no es una carta con contenido evangelístico para los que están sin Cristo. No. Escucha, esta carta fue dirigida únicamente para cristianos.
No es para inconversos. Esta carta está dirigida plena y directamente para cristianos. Lo que Pablo está buscando con esta carta es que nosotros, todo aquel que es cristiano, no olvide lo que éramos sin Cristo. Tengamos cuidado de padecer amnesia, hermano. Esa era la condición en la que usted y yo estábamos antes de venir a Cristo. Antes de que viniéramos a Cristo en arrepentimiento y fe, así estábamos nosotros, lejos de Dios, distantes de Dios. Éramos extraños delante de Dios, enemigos de Dios. Y miremos lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 13 de este mismo capítulo 1 de Colosenses. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Escucha, nosotros, sin Cristo, pertenecíamos a otro reino. Nosotros teníamos otro dueño, nosotros teníamos otro señor, nosotros teníamos otro amo, nosotros teníamos otro padre y no era Dios. El apóstol Juan dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Solo hay dos familias en el mundo, hijos de Dios, hijos del diablo. Nadie está en el intermedio, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Así de simple es. Sin Cristo nosotros pertenecíamos a otro dueño, a otro reino, a otro señor. Incluso pertenecíamos a un Señor sin misericordia y cruel, al que usted y yo obedecíamos incondicionalmente y ciegamente, a pesar de que Él quería destruirnos completamente, para siempre, en el infierno. Y allí vivíamos usted y yo. A pesar de que Él quería destruirnos y enviarnos al infierno, ahí era donde usted y yo vivíamos antes. Pero Pablo nos dice también, no solo que éramos extraños, no solo que pertenecíamos a otro reino, sino que por ende éramos enemigos de Dios. Es más, si usted mira a la gente que no es cristiana, no hablo de mí, porque cuando yo estaba sin Cristo, como les he contado, desde los 12 años tomé la decisión de convertirme en el peor enemigo de Dios y lo logré por más de 20 años. Pero de manera natural, cuando uno habla con las personas que no tienen a Cristo, ellos no se consideran enemigos de Dios. No. ¿Por qué? Porque ellos transforman o disfrazan la hostilidad que tienen en contra de Dios en su religión. Se vuelven religiosos. Van a alguna iglesia, rezan cualquier rezo y cada vez que incluso van a matar a alguien, le piden a Dios o a sus ídolos que les ayude a matar a alguien o a robar. Eso es tremendo. Pero el que está sin Cristo no se ve a sí mismo como enemigo de Dios. Ellos dicen amar a Dios a su manera. No dejan de ser religiosos. Ese que todavía no ha venido a Cristo se ha creado en su mente a un Dios al que puede domesticar, al que puede manejar, al que puede controlar. Un ser supremo al que puede acudir en momentos de necesidad, pero que no le gusta que lo condene por su pecado. Como quien dice, alcahuetéame todo, que cuando yo tenga necesidad vengo, pero no me diga nada por lo malo que hago. Eso es lo que para muchos que no conocen a Cristo es lo que es Dios. Alguien a quien pueden manejar y controlar. Alguien a quien pueden buscar solo para que les haga un milagro. Por eso, el que está sin Cristo no se ve a sí mismo como un enemigo de Dios. Pero el apóstol Pablo aquí no nos está hablando de un Dios imaginario.
El apóstol Pablo no nos está hablando aquí de un Dios que podemos domesticar. El apóstol Pablo se está refiriendo aquí al único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, al que tiene toda la autoridad en el universo y que gobierna toda su creación con el poder de su palabra. De Él es quien está hablando aquí, el Dios vivo y verdadero. De Él habla. Y de ese Dios que solo trata con el hombre por medio de un mediador. Y no es el pastor de la iglesia. El único mediador por el cual Dios trata con el hombre se llama Jesucristo, su único Hijo, nuestro Dios y grandioso Salvador, Jesucristo. Él es el mediador de nosotros con el Padre. Y ese Dios de la Biblia es un problema para el hombre en su estado natural. ¿Por qué? Porque ese Dios atenta contra sus aspiraciones divinas. O sea, el Dios de la Biblia, al que no conocía a Cristo, no le gusta. ¿Por qué? Porque no puede entrar de cualquier manera al reino de los cielos. Pero todo el mundo quiere entrar al cielo. Vivir como el diablo en la tierra y entrar como santos al cielo. No, no, no. Por eso no les gusta el Dios de la Biblia. Y esto es terrible. Mire, cuando usted y yo éramos incrédulos, cuando usted y yo no conocíamos al Señor, creo yo que nos hubiera encantado cambiar el Padre Nuestro y decir, hágase mi voluntad así en la tierra como en los cielos. Y terminaríamos diciendo algo como esto. Porque de nosotros es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De nosotros, no de Dios. Así nos hubiera gustado cambiarlo. Esa era nuestra condición sin Cristo. Usted y yo éramos extraños. Éramos enemigos de Dios. Y en consecuencia, entonces, ¿qué hacíamos? Estábamos muy ocupados haciendo malas obras. ¿Pero qué era? Y uno pregunta, ¿y cuál es tu profesión? Yo soy médico, yo soy abogado, yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, yo soy conductor. Escucha, si nunca se ha arrepentido de sus pecados, si nunca ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, buscando el perdón de sus pecados, buscando a Cristo de todo corazón, tu ocupación primordial no es ser médico, ni conductor, ni estilista. Tu ocupación primordial es hacer malas obras. Es hacer malas obras. Vives ocupado haciendo malas obras. Eso hace el que está sin Cristo. Hace malas obras. Está ocupado haciendo malas obras. Por eso, esa hostilidad que usted y yo teníamos con Dios producía una vida de desobediencia y de rebeldía. Ahora, quiero hacer una aclaración. No es necesario, escucha, no es necesario que seas un adúltero o un asesino o un ladrón para estar en esa categoría. No. Para ser un enemigo de Dios, para ser un extraño de Dios, no es necesario que pienses en los pecados más grandes, porque hay un montón de gente moralista y muy seria que están incluidos ahí en esa lista. ¿Sabe por qué? Porque lo que no se hace para la gloria de Dios, lo que no se hace en el marco de la voluntad de Dios, es una mala obra en el mejor de los sentidos de la vida. Todo lo que hagas y que no sea para la gloria de Dios, ya no está bien, porque la Escritura dice que aún comer y beber lo hagamos para la gloria de Dios. Cuando usted hace algo bueno, usted no ha visto la gente que sale en televisión. Fulano le dio comida a no sé cuánta gente, fulano le dio esto a no sé. Cuando una persona hace todo eso para ganar fama, popularidad, reconocimiento, está haciendo una mala obra. Porque no lo está haciendo para la gloria de Dios, sino para sí mismo. Es lo que pasa. Y el que está haciendo esas malas obras, escucha,
está haciendo una obra mucho mayor. Está violando el mayor de los pecados. ¿Sabes cuál es el mayor pecado del hombre? El mayor pecado del hombre consiste en violar el más grande de los mandamientos. ¿Y cuál es? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo igual y más grande mandamiento es: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la Escritura. Así dice. Pero sin Cristo estamos ocupados haciendo malas obras, no amando a Dios ni amando al prójimo, sino amándose a sí mismo. Cuando nosotros estábamos en Cristo, éramos nosotros el centro del universo. Queríamos que todo girara alrededor de nosotros. Tenga mucho cuidado. Si usted todavía es de aquellos que cree que el mundo debe girar alrededor suyo, está en peligro, todavía no ha venido a Cristo. Es un gran problema. Es así como nos describe el Evangelio a nosotros cuando estábamos en Cristo. Por ende, todo el que es un verdadero cristiano va a aceptar y va a decir: amén, así era yo. Si usted, hay mucha gente que todavía a estas alturas, que están en la iglesia cristiana, no reconocen que eran así, no reconocen que eran enemigos de Dios, no reconocen que eran perversos, que eran pecadores, que estaban lejos de Dios. Ese que no lo reconoce, que todavía está peleando con eso, tiene que tener cuidado. Aún no está en Cristo y necesita venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Necesita que Dios le abra los ojos para que vea la corrupción de su propio corazón. Si aún no creemos que éramos tan perversos, eso quiere decir que aún no hemos creído en el Evangelio. Porque no podemos decir que creemos en el Evangelio sin antes aceptar lo que el Evangelio dice de lo que usted y yo éramos sin Cristo, la condición que teníamos sin Cristo. Porque la Escritura es clara y dice que el Señor vino a salvar a los justos, ¿cierto? Así dice, ¿cierto? Dice que Él no vino a salvar a justos, sino pecadores. Y ahí estábamos usted y yo incluidos en esa lista. Él vino a sanar al enfermo. Si usted está aliviado, ¿para qué va a ir al médico? Si está aliviado, ¿para qué le van a mandar un medicamento? Usted y yo, cuando venimos a Cristo, como cristianos, entonces sabemos, aunque a veces lo olvidamos, que ese es el problema, que usted y yo éramos 1000 veces peores que lo que nuestro peor enemigo piensa de nosotros. Normalmente nosotros buscamos no tener enemigos, pero muchas veces hay gente que piensa mal de nosotros. Usted ha visto de los pastores sí que piensan mal. No, sos pastores. Ay, no vale la plata a la iglesia. Y eso, mejor dicho, qué cosas tan terribles dicen. Piense, ¿conoce usted a alguien, alguna persona que piensa mal de usted? Que dice: uy, no, es que fulano es así, fulano es esto y esto, sin ser verdad, pero que piensa mal de usted. Si usted conoce a alguien o sabe de alguien que piensa mal de usted, tengo algo para decirle. Usted es mucho peor de lo que esa persona piensa de usted. 1000 veces peor. Es probable que usted no tenga las características que esa persona está diciendo de usted, pero si usted y yo nos miramos a la luz de la santidad de Dios, usted y yo somos 1000 veces peor que lo que cualquiera puede pensar de nosotros. Usted y yo somos peor que Hitler delante de Dios. Por causa de nuestro pecado, así éramos sin Cristo. Ahora escucha, ¿sabe qué debería ocasionar eso en nosotros? Saber que usted y yo éramos 1000 veces peor y que por su gracia Cristo murió por nosotros para salvarnos. Eso debería ocasionar en nosotros gratitud y humildad. Gratitud y humildad. Nosotros deberíamos maravillarnos, deberíamos vivir maravillados todos los días por ser cristianos.
Usted y yo deberíamos estar maravillados todos los días por el hecho de ser cristianos. Y muchos se preguntan, pastor, ¿y por qué yo debería maravillarme por ser cristiano? ¿Sabe por qué? Porque es que ser cristiano es un milagro. Es un milagro. Lo que el Evangelio dice de nosotros debería producir en nosotros una permanente y profunda gratitud y una permanente y profunda humildad. Pregúntese esto. Esto nos toca a todos. ¿Usted sabe por qué nos ofendemos tan fácil con cualquier cosita que nos hacen? ¿Sabe por qué nos es tan difícil perdonar? ¿Sabe por qué es tan fácil, o más bien, por qué caemos tan fácil en el descontento o en la amargura? Por cualquier cosa, y facilito, ya nos enojamos, facilito, ya nos amargamos con cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo de nuestro corazón, nosotros de verdad creemos que merecemos algo. Porque usted y yo verdaderamente creemos que merecemos algo. No es que yo como vivo, no es que yo como trabajo en mi casa, no es que yo que soy el que hago todo, no es que yo me merezco. Usted y yo no merecemos nada, por pura gracia de Dios estamos vivos. Pero en el fondo del corazón nosotros creemos que merecemos algo, y no solo merecemos algo, usted y yo creemos que merecemos algo mejor. Algo mejor. Usted y yo creemos que somos merecedores de una mejor vida. Es que yo debería vivir mejor. Es que mi esposo debería darme mejores cosas. Es que mi esposa debería tratarme mejor. Y es que es por eso. Creemos que merecemos algo. Pero escucha, el cristiano verdadero, ese cristiano que vive arraigado en el Evangelio, nunca, pero nunca deja de asombrarse del inmenso amor de Dios en Cristo, porque tampoco lo merecemos. Todos los días que abrimos los ojos, el cristiano verdadero debería despertarse exaltado y decir: gloria a Dios, qué maravilla, un día más, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque me levantaste, gracias, Señor, qué maravilla es el cristiano, gracias, Señor, voy a disfrutar de tu presencia. ¿Usted piensa eso cuando se levanta? Peor aún, llega la noche, tuvo un día de perros, tuvo un día pésimo, tuvo un día donde Dios colocó todo el escenario para probarte en todas las áreas, y llegas a la casa más aburrido que un pescado en un tetero. Cansado, con hambre, enfermo, ¡no! Deberíamos llegar y decir: cansado, con hambre, gloria a Dios, pero estoy vivo, mi Cristo vive, mi Redentor está aquí, y como sea, la Biblia dice: gozaos en el Señor cuando estés bien. ¿Ah? Gozaos en el Señor siempre. ¿Y siempre es cuando? Siempre. En todo lo que venga a nuestra vida. El cristiano verdadero no se siente merecedor de todo el bien que recibe. Escucha esto. Un cristiano verdadero nunca se siente merecedor de todo el bien que recibe, ni de Dios, ni aún de los hombres. Es que el jefe me dio, ¿cómo le llaman? Esta bonificación porque yo me la merezco. Usted no merece nada. El cristiano verdadero sabe que no se lo merece, pero que lo recibió por pura gracia de Dios. Eso siente el cristiano verdadero. Yo pienso que el secreto del éxito de la vida del apóstol Pablo estaba ahí. A él nunca se le olvidó que él fue un perseguidor de la iglesia.
Usted y yo nunca podemos olvidar que éramos hijos del diablo y que por pura gracia de Dios Él nos sacó de ahí, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y éramos hijos del diablo y ahora podemos decir: soy hijo de Dios. Cristo vive, por Cristo, por Cristo, por Cristo, que murió en la cruz. Así debe ser nuestro gozo, sin importar la situación, sin importar la circunstancia. Pablo no lo olvidó. Por eso es que usted ve todas las cartas de Pablo, que no son poquitas, y en todas las cartas de Pablo usted no ve más que la gloria a Cristo, la gloria a Cristo, la gloria a Cristo, porque Él es el merecedor de toda la gloria. Y Pablo lo mostró en todas sus cartas. Pablo era cristocéntrico, porque él sabía quién era él sin Cristo y lo que era en Cristo. Ahora, esa terrible condición que Pablo describe aquí, escuche, no tiene el propósito de que usted y yo miremos para atrás y pensemos en lo malos y perversos que éramos y entonces nos empecemos a dar palo, rejo y látigo y nos amarguemos la vida. No, eso no es lo que el apóstol Pablo está buscando aquí. Sino que el propósito de Pablo es resaltar la gran obra de redención que Cristo llevó a cabo por medio de su obra en la cruz del Calvario. Que usted y yo miremos la obra gloriosa que Él hizo para perdonarnos a pesar de lo que éramos sin Él. Es lo que Él quiere que miremos. Es lo que Él quiere que nosotros entendamos. Por eso, cuando miramos hacia atrás y vemos lo que éramos sin Cristo, podemos entonces, en segundo lugar, mirar el siguiente punto que tenemos. Ya vimos nuestra condición sin Cristo. Ahora nosotros podemos ver, escucha, nuestra nueva identidad en Cristo. Nuestra nueva identidad en Cristo. Pablo dice: ahora, después de todo lo que éramos, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Usted y yo necesitábamos ser reconciliados con Dios. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que usted y yo habíamos vivido atrás, usted y yo necesitábamos ser reconciliados con Dios. Pero esa reconciliación era complicada. Pastor, ¿por qué era complicada? Hermanos, es simple y sencillo. Esa condición era muy complicada y usted y yo necesitamos entenderla. Si bien el jueves la entendemos. No olvide lo que éramos en Cristo, para que pueda valorar ahora lo que somos en Cristo. Pero ¿por qué es valor? Es de mucho valor lo que hoy somos por lo que éramos y por qué necesitábamos esa reconciliación. Hermanos, solo medite en esto. Solo medite en esto. Si usted y yo éramos tan perversos, ¿cómo es posible que Dios nos haya llamado para que vivamos como hijos de Dios? Medita en el privilegio que tienes de haber vivido en contra de Dios, de haber sido un enemigo de Dios y ahora ser llamado hijo de Dios. Es un privilegio. Medita en ello. ¿Para qué? Mira, de aquí al jueves rebobina el cassette y empieza a evaluar todo lo que vivías sin Cristo y empieza a mirar qué de todo eso ha cambiado hasta el día de hoy. ¿Ha hecho Dios un cambio? ¿Has mejorado? O como dicen por ahí en algunos programas, ¿mejoró, empeoró o sigue igual? Y ve de rodillas delante del Señor y dile: Señor, esta es mi condición. Y miro para atrás y yo veo que así soy enemigo tuyo. Ven y acércate a Él y pídele perdón. Y búscale con todo tu ser y con todo tu corazón para que Él haga una obra gloriosa en tu vida. Y yo sé que Él lo va a hacer. Estoy seguro de que Él lo va a hacer. Oremos al Señor y que Él nos ayude, hermanos, a mirar atrás
la condición en la que estábamos y a mirar dónde Él quiere que usted y yo estemos hoy en Cristo. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora por tu fidelidad y tu misericordia, porque nos has amado en gran manera, porque nos has preservado, nos has guardado, nos has cuidado desde antes de nacer para la eternidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia. Ayúdanos a recordar lo que éramos, no para buscar retroceder y amañarnos en el pasado, sino para mirar la perversidad en la que estábamos sumergidos y cuán grandioso milagro has hecho, rescatándonos de esa esclavitud, de esa oscuridad, de esa maldad, y ahora ser llamados hijos del Altísimo. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Señor, por cómo nos enseñas y nos transmites tu palabra para que nos des aliento, para que nos consueles, para que nos animes a seguir adelante, a seguir viviendo para tu gloria, a seguir siendo cambiados, transformados y renovados para poder un día verte tal y como eres, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que has traído en esta noche a este lugar. Gracias por todos y cada uno de aquellos que nos puedan ver en YouTube, que puedan escuchar este mensaje después, Señor, posteriormente. Y te ruego que cada persona que escuche o que vea este mensaje les sea de beneficio, les sea de bendición. Que aún aquellos que no te conocen, al escuchar este mensaje que era para cristianos, anime a los que no lo son para que vengan a ti en arrepentimiento y fe y sean salvos de la ira venidera y puedan apropiarse de las promesas que están en tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad y misericordia. Ahora, al salir de este lugar, te suplicamos a sí mismo que nos sigas guardando, que nos lleves de nuevo a nuestro lugar de destino en bendición y en tu victoria, y que podamos reflexionar en este milagro tan glorioso de ser llamados de la oscuridad, de las tinieblas, a ser hijos de Dios, el Dios Altísimo, porque te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.